Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que voy a iniciar como es costumbre, recordándoles a los auspiciadores que hacen posible este programa, que están con nosotros toda la semana y que son Ángel Hey, un corredor muy efectivo de corredor de propiedades, no de autos, corredor de propiedades muy efectivo porque se concentra en pocos pedidos de arriendo o de venta, tiene métodos propios y trabajan de lunes a domingos como enfermos en realidad. Así que tienen muy buenos resultados, póngase en contacto con ellos. El otro auspiciador de la semana es Remodeling. Estos señores de Remodeling se dedican a reparar o cambiar parquet, pintura, muebles de cocina que son complicados, arquitectos para remodelaciones mayores o menores, pero que requieren arquitectos. Todos estos servicios están disponibles en Remodeling. Usted no necesita llamarlos solo si tiene que hacer todas esas cosas. Puede ser uno de estos ítems que les he mencionado. Y el método EVE, traído de Corea del Sur para eliminar esa guata que no ha podido eliminarla ni corriendo, ni haciendo ninguna cosa de esa, ni con dieta. Hay métodos especiales traídos de Corea del Sur, lo mismo para la celulitis, las estrías y otras cosas como esas que son feas y que requieren métodos especiales, y eso es exactamente lo que ofrece el método EVE en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Los Ángeles y otro en Concón. Bueno, vamos a entrar en materia con un hecho muy lamentable, muy penoso más que lamentable. Decir lamentable es un calificativo como estándar de todo el mundo habla de lo lamentable, pero esto no es de lamentable, es horrible. La muerte de este niño a raíz de un asalto, trataron de quitarle el vehículo y se lo quitaron a una pareja, a una familia que venía de viaje, y en el proceso mataron a un niño de 12 años. Una cosa que tiene conmocionado al país y conmocionado desde luego la comuna donde esto ocurrió, San Bernardo, donde se produjo este delito. Se sabe que son menores de edad los autores de este atraco, y yo quiero aquí, antes de entrar a más detalles, específicamente las reacciones del alcalde de San Bernardo, quiero decirles que tengan ustedes cuidado con ese término menores de edad, porque hay muchas personas que imaginan, automáticamente se les viene a la mente la idea de que poco menos que se está hablando de un niñito de 4 años que iba en un triciclo, tropezó con un mueble y rompió un jarrón, y que esa fue su maldad. No, se habla de menores de edad, a gente que es menor de edad legal, de 18 años, por lo tanto puede ser un mocetón de 17, 16, de 15, que están ya, que lo hemos visto en multitud de hechos delictuales, acostumbrados y dispuestos a usar armas blancas, armas de fuego y a cometer crímenes atroces. Olvídense del concepto de menores de edad que tengan ustedes asociado a la época en que ustedes eran menores de edad y que los niños, la maldad más grande que podían hacer era romper algo. Estamos en otra época, estos menores, entre comillas, menores de edad son capaces de cualquier crimen. En algunos países del mundo, ustedes saben, son los principales miembros o, claro, soldados de grupos guerrilleros, son parte de organizaciones criminales, son sicarios de los narcotraficantes. Así que olvídense de eso de menores de edad. Por lo menos, deténganse un poco y vean los detalles de los hechos que perpetran tales o cuales supuestos menores de edad, que ya no existe. El concepto de menoría de edad, que hace alusión a una supuesta inmadurez, digamos, de no entender las cosas, no saber nada, más que andar en el triciclo, olvídense de eso, esa época pasó. Eso es lo primero que quería decir, por si acaso. Bueno, la reacción ha sido de horror. Habló sobre esta materia el presidente Kast. Supongo que otros también sacarán la voz. Algunos sacarán la voz para decir las mismas frases de siempre, que les conocemos, que aquí hay un tema de fondo, etc. Pero voy a referirme específicamente, porque creo que son las más importantes en este momento, a las palabras del alcalde de San Bernardo, que lamentablemente no anoté su nombre, lo lamento, pero da lo mismo, al final de cuentas. El alcalde de San Bernardo dijo, entre otras cosas, entre paréntesis socialista, todo lo que ustedes escuchen de lo que yo les voy a decir de lo que él dijo, viene no de labios de un facho, de ¿cómo llaman?, de ultraderechista, sino que de un socialista. Dijo, entre otras cosas, que hechos atroces, delitos, se producen todos los días en abundancia, muchos de los cuales ni siquiera se entera la ciudadanía, no llegan a la prensa, como en este caso.
que todos los días están ocurriendo cosas, niñas que mueren con balas locas, de todo. Dio algunos ejemplos. Y dijo que no tienen los medios, los recursos jurídicos ni materiales, ellos como alcaldía, para combatir. Y aquí vamos, pide que las Fuerzas Armadas ayuden a encarar la delincuencia y, entre otras cosas que dijo, afirmó: no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, no entiendo por qué o cómo las Fuerzas Armadas no nos pueden ayudar. Bueno, vamos a examinar esto. Hay varios puntos. Primero, las Fuerzas Armadas no pueden ayudar en esto porque no están organizadas para hacer esto. Un delito, señor alcalde, salvo casos muy simples en que está, digamos, todo se resuelve en in situ, digamos, un delito requiere una investigación. Hay que tratar de ver, de saber, de investigar, de ubicar, de identificar a los culpables. Luego hay que llevar a cabo una investigación para ver dónde se les encuentra. Para eso no están preparadas las Fuerzas Armadas, ni siquiera los oficiales, para hacer una investigación criminal. ¿De qué podrían servir? Si usted los tiene desplegados en las calles, tampoco sirven. Muy poco. Es decir, pueden servir ocasionalmente, puntualmente, pero no sistemáticamente, que es lo que se requiere. Los delincuentes no andan como los chicos malos de las tiras cómicas de Walt Disney, con un uniforme presidiario y con el número aquí. No. Si hay en una zona, si ellos saben que en una zona hay patrullas, piquetes militares, van a robar en otro lado. Usted no puede llenar todas las calles de Santiago, ni siquiera solo de San Bernardo, con tropa. No tiene sentido. No va a evitar el crimen. Segundo, supongamos que en una acción en que sí pueden actuar, porque fueron justos pillados, por ejemplo, en el caso como este, cuando estaban tratando de asaltar a esta familia, con cuchillos en mano. Supóngase que justo eso coincide con que llega un piquete de soldados y hay un enfrentamiento y muere uno de los delincuentes. ¿Qué pasaría el otro día? Usted, socialista como es, debe saberlo. Usted pertenece a un partido y a una sensibilidad, llamémosla así, política, que ha estado permanentemente en una actitud contraria al empleo de fuerzas militares, incluso en situaciones que sí lo requieren. Usted pertenece a una sensibilidad política que detesta la sola idea de militares en las calles. Ustedes tienen un trauma con los militares. Ustedes se han opuesto siempre a la sola idea de que los militares puedan actuar, digamos, más allá de sus cuarteles. Ustedes quisieran tenerlos encerrados. No sé usted particularmente, me refiero a su sensibilidad. Si ocurriera eso que le estoy diciendo, que en un enfrentamiento con delincuentes un soldado matara a un delincuente, ¿usted sabe lo que pasaría? Pues irían a acusar al soldado de uso de fuerza excesiva. Iniciarían un proceso. Los tratarían de arrastrar a una cárcel. Pondrían, digamos, a las Fuerzas Armadas en su conjunto, y no solo ese soldado, en el patíbulo público, acusándolos de estamos volviéndolo a tiempo de Pinochet. Usted sabe eso. Por lo tanto, punto número 2, los militares no solo no pueden, por su formación, actuar eficazmente para controlar el delito. Segundo, no quieren. Usted pregunta, ¿por qué no quieren ayudar? Por lo que le estoy diciendo, pues señor. Porque no están formados para eso y porque saben que tendrían que pagar el pato de la boda. Que si efectivamente actuaran, porque claro, si no actúan no pasa nada, pero entonces ¿para qué están? Pero si llegan a actuar y llega a haber un enfrentamiento y mueren delincuentes, el delincuente instantáneamente se transforma, desde luego, para la izquierda en un luchador social, y el soldado se transforma en un facho, y la institución entera queda manchada, o la tratan de manchar desde la izquierda, aunque no creo que les funcionara, pero las Fuerzas Armadas no quieren pasar por eso. No quieren repetirse el plato que ya tuvieron ya. No quieren tener otra vez otro grupo de oficiales o soldados visitando los tribunales y estando a merced de lo que opine un juez que es capaz que sea progresista, como hay tanto, y lo condene por exceso de fuerza. ¿Cómo no le leyó primero al delincuente el manual del uso de la fuerza? No, pues por eso no van a actuar, señor alcalde. Usted está pidiendo que se instale de una vez por todas un cuartel policial. Eso me parece razonable. Ahí policías sí, ellos sí están preparados para esto. Ellos sí tienen las atribuciones, y espero que se las refuercen, para actuar contra los criminales. Usted se preguntaba, ¿qué más tiene que ocurrir para que se reaccione? Es una muy buena pregunta, señor alcalde. ¿Qué más tiene que ocurrir? No sé.
Porque aquí hay fuerzas políticas a las cuales usted pertenece, señor alcalde, por lo menos teóricamente, no sé si ya en su fuero interno usted está pensando de otra manera, pero usted pertenece a un sector político que simplemente en cualquier instancia no quiere ver la participación en nada de los militares. En nada. Y cuando en el gobierno de su camarada Boric se decretó estado de excepción o se desplegaron militares en el norte, fue con enormes dificultades y con enormes obstáculos, pues. Lo dije en muchísimos programas y es porque era así. Los soldados que estaban instalados en la zona sur por el tema del estado de excepción, estaban ahí como palitroques. No podían hacer ninguna cosa. Estaban ahí parados en un punto y los hechos ocurrían en otro punto. Si tuvo efecto la presencia militar, no sé, tal vez, pero desde luego no eliminó, no erradicó a los grupos que actúan en esa zona. En el mejor de los casos, impidieron que actuaran en este punto donde ellos estaban y tuvieron que actuar en otro. Así que usted debería hacerle esta pregunta no a las Fuerzas Armadas de por qué no salen a ayudarnos, sino que pregúnteselo a su sector. Pregúntele al partido, pregúntele al señor O'Daniel, pregúntele al señor Carmona del PC, pregúntele en fin, toda esa gente. Pregúntele qué les pasa a ustedes que se oponen a la salida de los militares a hacer algo, aunque, insisto, no veo qué podrían hacer. O lo que podrían hacer está en un nivel que generaría ya no solo una oposición, sino que un ataque histérico de la izquierda. Por ejemplo, las tropas, en su calidad de ser un grupo masivo armado, podrían ayudar a peinar en allanamientos masivos poblaciones completas donde se sabe que hay grupos de criminales, narcotraficantes. Pero imagínense ustedes una operación como esa. Dirían que se estaba volviendo a los tiempos de Pinochet, incluso a los primeros años del régimen de Pinochet. Imagínense la gritadera que habría en su partido, señor alcalde. ¿Para qué hablamos de los comunistas? Del Frente Amplio, que son la división infantil del Partido Comunista. Generarían problemas. Así que no, por esa razón. Esto es un tema de las policías, esto es un tema de carabineros, es un tema de que esas policías y carabineros tengan todas las atribuciones posibles. Este es un tema de que el gobierno mismo no vacile ni por un momento en usar todos los medios de que ya dispone ahora con policías, con carabineros, para actuar. Que dé las instrucciones necesarias, que se lleven a cabo los operativos necesarios. Y luego, señor alcalde, pregúntele a los jueces a los cuales les toque eventualmente enfrentar, si es que los detienen, a estos menores de edad, entre comillas, que mataron a un niño. Pregúnteles por qué van a hacer con ellos. Si los van a declarar inocentes en el fondo, o hay que mandarlos a un reformatorio, hay que ponerlos en una mesa de diálogo con un psicólogo porque son menores de edad, pues. Esas son las preguntas que hay que hacer, señor alcalde. No se pregunte por lo de los militares porque le digo como le digo. Es una pregunta que usted tiene que hacérsela en realidad a su sector político, que tienen este trauma del golpe militar y no se lo van a quitar nunca hasta el día de su muerte. Que ven fascismo por todos lados, que ven ultraderechistas, que ven represión. Y en cambio tienen una mirada bastante benévola con los criminales del sur de Chile, con estos supuestos grupos que están promoviendo o defendiendo la causa de los pueblos originarios, que incluso tienen una mirada de benevolencia con los delincuentes, pues. Recuerde que el gobierno suyo, señor alcalde, porque era su gobierno, el de Boris, indultó a delincuentes con prontuario, porque habían participado, o sea, habían ido a cometer delitos durante las manifestaciones organizadas por la izquierda, desde luego, eso que llamaron estallido social. Entonces ellos participaron porque aprovecharon, entraron en hordas a los supermercados a robar, pero eso los convirtió en parte del estallido social. Entonces, señor, los indultaron. Esa es la sensibilidad a la que usted, por lo menos teóricamente, pertenece. Yo creo que tal vez usted ya no, porque usted como alcalde ha tenido que ver la realidad como es. La realidad en que no viven sus camaradas, ellos viven en el cantinfleo permanente. Viven en sus covachas políticas, en el Congreso, en los pasillos de sus edificios
digamos, de los partidos, se mueven ahí, en sus reuniones, no viven la realidad. Usted sí, es probable que ya tenga otra mirada y por eso quizás está pidiendo que intervengan las Fuerzas Armadas, pero como le digo, ni son eficaces, ni quieren hacerlo, ni se lo permitiría tampoco, o armarían un escándalo espantoso, gente de su sector, señor alcalde. Ahí está el tema, lo que hemos dicho tantas veces, la distancia abismal que hay entre el palabreo de la izquierda y la realidad. Usted está viviendo la realidad, señor alcalde. Usted mismo lo ha dicho. Todos los días se ven situaciones como esta que muchas de ellas nos llegan a los diarios. Efectivamente, señor alcalde, tiene usted toda la razón. Bueno, esa es la realidad, en eso consiste. Y los menores de edad, la realidad en eso consiste, en que se roban un auto a punta y cuchillo y matan a un niño. Esa es la realidad, detrás de las palabras, detrás del cantinfleo. Pero ese sector político está cegado ante la realidad. Su sector político, señor alcalde, está cegado ante la realidad. Viven en el mundo de las palabras, de las consignas, de los clichés, de los llamamientos, de las convocaciones, de las convocatorias, las movilizaciones, el pueblo. ¿Qué saben del pueblo? Haga una revisión, esto anecdótico, señor alcalde, haga una revisión de cómo han cambiado su estilo de vida todos estos representantes del pueblo mientras estuvieron en el gobierno. Cómo viajan en primera clase, los autos que se compraron, las casas donde están viviendo, y siguen palabreando sobre el pueblo. Así es que no va a haber, ni puede haber, ni vale la pena que haya, porque no van a cumplir ningún objetivo, salvo que se usaran de una manera que sería absolutamente imposible. Yo creo que ni el propio gobierno, que supuestamente es de, abro comillas, ultraderecha, ni siquiera al gobierno se le ocurriría usar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para una batida total en una población o en varias, para molestando a los vecinos, obviamente. Claro que sí, pero para encontrar a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los criminales, a los asesinos, a estos, entre comillas, menores de edad. Es imposible, pues, políticamente imposible. Este trauma de su sector, adquirido el 11 de septiembre de 1973 y años siguientes, no va a terminar jamás. No solamente no va a terminar, sino que lo cultivan, lo mantienen, lo adoban, lo alimentan, lo acarician. Es uno de los elementos de su postura política, de su narrativa. Así es que olvídese de las Fuerzas Armadas, señor alcalde. Bueno, permítanme ahora ir a mi primer bloque comercial, que lo inicio con compreoro.com, una oportunidad única para tener oro y las dos cosas, plata en lingotes, o sea, el metal precioso propiamente tal, certificado por la Universidad Católica como de un 99% de pureza, o sea, de oro y plata pura, que no solo es una póliza de seguro imbatible, indestructible, sino que es una inversión fantástica por la manera como han subido ambos metales. Cuestión que usted vea los precios en cualquier estadística, entra a la internet, pregunte cuál es el valor del oro, cuánto ha subido, lo mismo con la plata, y se va a dar cuenta que es la mejor inversión. ¿Dónde se obtienen estos lingotitos, como este que tengo en esta bolsita, que ya les he mostrado, en compreoro.com? Continúo con Fastmark.cl. Ahí ubican ustedes una empresa de transporte internacional, una empresa chilena, que trae desde Estados Unidos a nuestro país, atendiendo tanto a empresas como a particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, con la misma diligencia, con la misma presteza. Ya sea que usted compre un artículo minúsculo en Wyoming, o usted sea una empresa que trae 20 containers con mercadería, lo van a atender igual de bien. Fastmark.cl. Sigo con Oxibiota. Ya saben, este polvito que viene en un sobre un poco más encachado que este, claro. Usted vierte el contenido en un recipiente con 1 litro de agua o algo así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz el problema del mal olor. No lo tapa, lo destruye. Por la mecánica que les he explicado muchas veces. Se está usando en restaurantes, en casinos, en casas. Funciona muy bien. Usted lo puede verter o vertir en el lugar donde pongamos el desaguadero la cocina, del fregadero la cocina, o lo puede vaporizar en el jardín, donde hay mucha materia orgánica. Como sea que usted lo aplique, le va a funcionar estupendamente por meses de meses de meses. La colonia de bacterias aeróbicas
no solamente no desaparece, sino que crece comiéndose a los bichos que producen los malos olores. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas del flamenco disponibles para estar presentes en algún evento que usted organice familiar. Han habido, por ejemplo, muchos eventos consistentes en celebrar un cumpleaños de alguien. Estuvieron en el cumpleaños de un señor bastante mayor que yo incluso, que había venido de España, creo, y le montaron este número precioso dentro del living de su casa. En otras oportunidades en una boda, fue el caso mío, no cuando yo me casé, una de mis hijas. Han estado en eventos empresariales, han estado en restaurantes, como suelen estar en la Casa del Jamón, pero han estado en otros y pueden estar en otros también. Todo eso en conflamenca.cl. Usted se pone en contacto y eso basta. Ellos ponen el equipo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Ellos hacen la visita técnica, donde van a poner el tablado que ellos llevan, el equipo sonido, todo eso lo ponen ellos. Usted simplemente tiene que contactarse. Bueno. En Cuba se han anunciado un número bastante importante de medidas que cambian la estructura económica en algún grado, parece importante, por lo menos en el papel. El asunto fue determinado primero por el Partido Comunista y después pasó por esta especie de farsa que es la aprobación de un congreso que tienen, que naturalmente responde, como todos los congresos de los países comunistas, a las órdenes del Partido Comunista. El hecho es que se va a ver reformas que en resumen significan una entrada bastante fuerte, según lo que dicen el papel, vamos a ver qué pasa en la práctica, de la empresa privada, del emprendimiento, el capital extranjero. Y extranjero, en Cuba no hay otro capital que el que tiene el propio Partido Comunista. Capaz que instalen empresas por su cuenta los señores mandatarios, los jerarcas, los mandarines del Partido Comunista. Eso lo van a hacer porque tienen que sobrevivir. Y tal como están las cosas, se están muriendo de hambre. Quieren sobrevivir físicamente y quieren sobrevivir los señores del PC cubano políticamente. Quieren seguir manduqueando, quieren seguir en el poder. Van a hacer lo que sea necesario. Bajo la presión de Estados Unidos, por supuesto. Eso ha ayudado bastante. Pero además la hambruna y la miseria no tienen que ver, como se plantea con esta narrativa de ya poco menos que centenaria de los comunistas, de que esto es culpa del bloqueo norteamericano. El bloqueo norteamericano, por supuesto, que los ha dañado, pero resulta que no los ha destruido. Ellos han estado todo el tiempo comerciando a todo cachete con Europa. Hay organismos en Europa vinculados con el comercio con Cuba. Y hay muchas cosas que digamos que son indiferentes, por así decirlo, neutrales al bloqueo cubano al bloqueo norteamericano dentro de la economía cubana. Aquí es un tema de incompetencia, la típica incompetencia de los comunistas para gestionar nada. Les pasó en la Unión Soviética. ¿Por qué creen ustedes que apareció Gorbachov? Después de décadas de hambruna, de décadas de restricciones, de cola, de malos productos de mala calidad. ¿Por qué creen que apareció Gorbachov hablando de la perestroika y de la glasnost? ¿Por qué creen que se trató de abrir un poco la economía? Pero ya era tarde, el enfermo era terminal, se tuvo que venir abajo todo el régimen. ¿Por qué creen que en China hay una economía por lo menos parcialmente capitalista? Parcialmente siquiera. Porque de otra forma no funcionan. Ese es el problema con Cuba. No es el bloqueo norteamericano, eso es al lado de lo que significa una gestión comunista. El bloqueo norteamericano es un detalle. Molesto, sí, pero no decisivo. Pero por supuesto hay que echarle la culpa a alguien. En eso los grupos ideológicos absolutos como el comunismo o las religiones tienen que buscar un satán, el diablo. El diablo es el culpable, no nosotros. Bueno, vamos ahora a la reacción del Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno, que cuando puede abrir la bocaza que tiene, como lo hizo con Janet Jara en un momento, después se anduvo recatando porque le iba mal en la encuesta y hasta habló de que iba a reflexionar en su militancia. Pero cuando pueden, cuando se sienten con libertad, cuando pierden, digamos, el control, hablan de las nacionalizaciones, hablan de los impuestos, hablan de qué sé yo, las empresas estratégicas, en otras palabras, hablan de estatización. Eso es lo que les gusta a ellos, eso es lo que ellos creen que es la fórmula del crecimiento y la prosperidad universal, así en la tierra como en el cielo. Pero como resulta que en Cuba están los que los manduquean a ellos, en Cuba están aquellos que ellos veneran, porque todos los años, como la gente, tal como estos cristianos que van a
a la Virgen de los Vázquez una vez al año, estos van una vez cada cierto tiempo a Cuba a besuquear a la familia Castro. Pero como entonces la familia Castro, que es la que besuquean, dijo que van a echarle para adelante con esto, entonces empezaron a encontrar bueno todo esto. Entonces, no, dan los nombres, ahí está Carmona, ahí está Barraza, hay varios dirigentes comunistas, unos diciendo, tenemos expectativas positivas, creo que fue Carmona. Expectativas positivas que aquí no tendrían y no van a tener con el proyecto de reconstrucción, por supuesto, que favorece a la empresa privada para que haya empleo, para que haya crecimiento. Acá no van a tener esas expectativas positivas, pero para los amos cubanos sí. Otros hablaron de que lo que sea funcional, que contribuya al bienestar social, que es una manera de decir lo que sea necesario, o sea, el sistema capitalista que tanto odian es el que realmente es funcional para el bienestar social, no el comunismo. No sé si se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Otro dijo que le parecía correcto, la palabra que les gusta tanto a ellos, la vía correcta, el camino correcto, porque ellos son los maestros, los adalides, los pontífices de la vía correcta. Entonces, y por supuesto, ahora el bloqueo norteamericano, digamos, lo agravaron más. En vista que la crisis derivada de la incompetencia cubana para manejar su economía y del robo sistemático de lo poco que se produce hecha por el Partido Comunista con una empresa especial con nombre y apellido. En vista que se agravó esa situación, ya no hablan de bloqueo, les parece poco hablar de bloqueo. La palabra bloqueo les parece insuficiente. Entonces ahora hablan del genocidio económico. Bueno, yo a estas personas del Partido Comunista les recomendaría que ni usaran ni tocaran la palabra genocidio, porque su sensibilidad política, allí donde gobernó, cometió los genocidios más grandes de la historia. Espero que no lleguen a tal desvergüenza, estos señores, a negar lo que está plenamente documentado en la propia Rusia, de los millones que fueron asesinados por el régimen comunista desde Lenin en adelante. No crean que Lenin era el bueno y Stalin era el malo, el Paco bueno y el Paco malo. No, Lenin inició el terror rojo, ahí empezó la matanza. Stalin la multiplicó, la hizo crecer. Después siguió con Beria. No sé si saben historia rusa estos señores comunistas, creo que no. Beria, ¿saben quién era Beria? Bueno, a Beria, entre paréntesis, lo jubilaron de un balazo en la cabeza. ¿Se acuerdan de Molotov? Tampoco lo conocen, supongo. No, porque no conocen historia. Conocen, digamos, el contenido de los panfletos. No creo que hayan leído la historia de la Revolución Rusa tampoco, cómo fue que se llevó a cabo. No importa. El hecho es que la palabra genocidio no les conviene. ¿Para qué hablamos de los genocidios, de los cuales di detalles el sábado en China y en otras partes? Acuérdense del Khmer Rouge. Acuérdense de esas pirámides que ustedes pueden ver las fotos en internet. Las pirámides de cráneo con las cabezas destrozadas. Porque había que destruir la ciudad, a los intelectuales, a todos estos burgueses de mierda. Entonces mejor que no usen la palabra genocidio. Hablen de problemas económicos, sigan usando la expresión bloqueo de Estados Unidos, el imperialismo yanqui, eso ya se lo conocemos, úsenlo. Pero no hablen de genocidio económico. Mejor que no. Siguiendo en Chile, ustedes saben que el señor Nicolás Grau, al que se quiere acusar constitucionalmente, tiene un defensor, y este defensor, que es un hombre que conoce su pega, presentó el primer recurso que se usa siempre en esto que se llama la cuestión previa. La cuestión previa es ver si formalmente se cumplieron las condiciones para que haya un juicio, el juicio político que significa una acusación constitucional. Y este caballero dice que no. Porque aquí quiero examinar esto. El argumento de él es que ¿dónde está la acusación concreta? No se puede acusar a alguien constitucionalmente porque ocurrieron, como él mismo dijo, abro comillas, cosas malas. Por último, por descuido. ¿Dónde están los actos específicos? Imagino que se refiere a actos por lo menos que delictuales, actos de responsabilidad personal directa. Bueno, aquí entramos en un terreno resbaladizo, porque yo le pregunto al señor defensor o a cualquiera que esté defendiendo a Grau, ¿en qué consistiría una acusación concreta? ¿En qué se manifiesta físicamente? Porque eso es lo que significa concreto, visible, tangible, un documento, una firma, una huella digital. ¿En qué se manifestaría una decisión en forma concreta? Si usted decidió, por ejemplo, desviar fondos, no voy a usar el tema ese porque eso compete a otras personas. Vamos a lo de Nicolás Grau.
Si usted decidió tomar tales o cuales medidas, o no tomarlas, que es lo mismo que decidir algo es hacerlo o no hacerlo, una decisión en los dos casos. Si usted decidió algo sobre la base de un error, igual lo decidió. O sea, igual cometió un acto. Segundo, el usar cifras falsas es también un acto. El no saber usar las cifras de manera tal de que aparecen cifras falsas es también un acto. Pero son actos que no tienen, yo no veo cómo se pueden expresar concretamente. Como cuando usted asesina a alguien. Un hecho de sangre. Un robo. Usted metió las manos en un cajón. ¿Cuál sería cómo se concretaría aquello por lo cual se imputa a Grau? A mí me parece una triquiñuela semántica. A nivel donde actuó Grau, las responsabilidades, que es lo que en el fondo es lo que vendría siendo el punto, las responsabilidades tienen que ver con todo aquello que hecho o no hecho por la persona tiene consecuencias. Independientemente de si esa decisión fue grabada, fue fotografiada, hay una huella digital. Una mala gestión o una no gestión que produce consecuencias nefastas es un acto de responsabilidad que puede ser imputado y sancionado, pues. Voy a poner un ejemplo simple para el señor abogado. Un maquinista que va conduciendo un tren. En un momento dado deja la cabina de mando y se va al carro comedor a tomarse un café. Y entonces el tren sigue avanzando por su cuenta, como en esa película de hace algunos años atrás, y embiste a un bus con niños, lo destroza, sigue su marcha, mueren 50 niños, el tren sigue su marcha. No estaba el maquinista para detener cuando vio el bus. Entonces, ¿qué diría usted si se dijera? Pero yo no hice nada, yo estaba tomando café, no hice nada. Yo no hice algo para atropellar y destrozar ese bus. Bueno, la inacción, la incompetencia, la falta de gestión, el no estar presente, el no hacer bien las cosas, el dejarse llevar por flojera o por incompetencia, por lo primero que le presentan, en este caso unas cifras, por ejemplo, eso también está asociado a una responsabilidad. Uno es responsable de lo que no hace, uno es responsable de la negligencia, de no hacer las cosas debidas. Eso también es de responsabilidad, tenga una forma concreta, física o no. Y la forma física concreta que ha tomado la acción de este señor, la acción puede ser invisible e intangible, pero las consecuencias son recontra tangibles y es el estado de la economía nacional. Es el estado en que quedó el fisco. Ese es el punto. Y él era el titular. Hay una cosa que se llama responsabilidad política también, además. Recordemos eso. Usted está a cargo de algo, y no porque en un momento dado no estaba en ese lugar, estaba en el coche comedor tomando un café, o estaba como el capitán del Titanic durmiendo en vez de estar en la cabina de mando, y entonces chocaron un iceberg. Eso también lo hace a uno responsable, pues. Así que, en el fondo, esto de la cuestión previa es un tecnicismo defensivo que no tiene ninguna otra sustancia, salvo que puede servirles porque votan políticos estas cosas. No la vota un jurado neutral, sino que la votan políticos que tienen un interés. Los partidarios de Grau tienen un interés en rescatarlo en la acusación, independientemente que Grau estuviera con una pistola humeante en la mano respecto a estos hechos. Todo el país sabe eso. Cuestión previa. Bueno, ok, entiendo que el abogado tiene que hacer lo que tenga que hacer y lo hará, porque para eso está, para defender a su cliente. Está bien. Solamente aquí yo no estoy pretendiendo cambiar el punto de vista del abogado, por supuesto. Estoy simplemente explicando un punto, si es que no lo entiende, yo creo que todo el mundo lo entiende para los que ven este programa, nada más. Bueno, vamos a ir ahora a otro bloque, luego seguiremos con noticias chilenas importantes
y un tema además muy importante que en parte político, en parte económico y en parte tecnológico, que yo creo que les va a interesar. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar a los señores y señoras que tengan una empresa o que estén a cargo de una empresa, servicios logísticos de ingeniería consultores. Estas personas, ingenieros, especialistas, se dedican a revisar el estado de la logística de su empresa para ver cómo está funcionando. La logística, o sea, el movimiento físico de la empresa en todos sus aspectos. Por ejemplo, el bodegaje, el transporte de la mercancía, la distribución de la mercancía, la importación de la mercancía o de los insumos, todas esas cosas. Pueden haber muchas heridas, pueden haber muchas hemorragias y usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes y usted está perdiendo la empresa al final del día, tarde o temprano. Es como una vía de agua en un barco. No se hunde instantáneamente, pero llega un momento en que... Así que póngase en manos de ellos. Van a encontrar lo que está funcionando mal o mediocremente, le van a ofrecer alternativas de funcionamiento, de gestión, y no solo eso, le van a buscar el personal adecuado. Este ejercicio de revisar la logística, yo, si fuera empresario de una empresa que tiene movimiento físico, quiero decir, lo haría 2 veces al año, porque aunque unas cosas estén funcionando bien ahora, usted sabe, todo tiene una tendencia terrible, esto se llama entropía en física, a desorganizarse, a guatearse, como se dice. Empiezan las cosas a hacerse mal, se empiezan a hacer menos de lo debido, empieza a bajar el estándar, empieza a flojearse, se empieza a confiar en la rutina y se empieza todo a desmoronar. Sigo con conversas numéricas. Esto es un método de enseñanza a las matemáticas que creó un ingeniero que yo conozco, de la Chile, que realmente elimina este problema que aqueja a muchos niños de que tienen problemas con las matemáticas, no les gusta, les va mal, porque les enseñan mal en general las matemáticas. Si no es culpa de los niños. Todo niño, toda persona puede aprender mucha matemática si la enfrenta, la encara como debe ser. Y eso es lo que hace este profesor, este ingeniero, les cambia el switch completamente. Fuera de eso tiene unos cursillos adicionales de programación, de preparación para la prueba de aptitud, o de selección, como llaman ahora. Pero me quiero centrar en esto, la matemática, amigos, que es fundamental en la vida. Los niños que tienen problemas con las matemáticas y eso no se resuelve, les cambia su vida. Andan toda la vida eludiendo las matemáticas y eso significa eludir profesiones, eludir responsabilidades, eludir cosas. Póngase en contacto, conversas numéricas. Sigo con pontara.cl. Este es un emprendimiento nuevo, muy original, que tiene como objetivo ayudar, realmente ayudar a personas que quieren publicar un libro, incluso escribir, que todavía no lo han escrito, pero tienen en mente la idea de hacerlo, ayudar a que lo hagan, ayudar a que mejoren su producto, ayudarlos a publicar y ayudarlos a difundir. El paquete completo. Entre paréntesis, la respuesta ha sido enorme y muchísima gente. Yo sé que había muchísima gente que quería publicar, porque a mí me llegan a veces manuscritos, algunos los puedo leer, otros no. Me llegan demasiadas cosas, estimados amigos. Pero esta es una empresa que se dedica a eso. Yo participo en algún grado en esa empresa también, para revisar, para ver, para dar consejos, si me lo siguen o no, cosas por supuesto de la persona, pero estamos para todo, para todo. Pontara está para todo. Si usted no sabe ni siquiera cómo empezar a escribir una idea que tiene en la cabeza, ni siquiera la ha escrito en la primera línea, póngase en contacto con Pontara y lo van a ayudar a que esa idea se convierta en un manuscrito, que ese manuscrito se convierta en un archivo, que ese archivo se convierta en algo que va a ser revisado y va a ser mejorado, o sea, va a ayudar a mejorarlo, y que eventualmente se va a convertir en un libro que va a ser publicado. Todo eso con pontara.cl. Contáctese con ellos y vea qué pueden hacer por usted. Muy interesante este emprendimiento. Yo creo que es muy original, único en el mundo me parece a mí. No sé de otro emprendimiento parecido, quizás haya, pero en Chile ninguno. Y termino este bloque con La Bollería, una empresa de banquetería que lo espera en Instagram, @labolleriapirque. Ya les he dicho que ellos hacen muy buenas cenas, muy buenos banquetes, que tienen unos pasteles y unos dulces muy ricos. Así que si usted está en la necesidad de contratar banquetero para una cosa que usted no puede por su cuenta, Instagram, @labolleriapirque. Bien. No hay buenas noticias en el campo de la construcción y eso significa que no hay buenas noticias para el campo de la economía, de la actividad en la cual la construcción es súper importante, genera muchas actividades secundarias y terciarias. La construcción requiere insumo, acero, cemento, trabajadores, artículos de los que se usan en las casas, ¿no? Las fábricas que producen los wates, digamos, las cocinas, los califón.
O sea, hay un montón de industrias relacionadas con la construcción, obviamente. Entonces, cuando la construcción no le va bien, no es buena noticia, ni mucho menos. Lamentablemente se espera, o más bien dicho, se desespera que este año la inversión en construcción va a ser un 10% menor a la del año pasado, que a su vez era muy menor al momento en que la construcción realmente era un boom en Chile, como lo vivimos todos cuando veíamos cómo de la noche a la mañana en la ciudad en que vivíamos aparecían nuevos edificios, nuevas construcciones, había mucha actividad. Yo lo vi en mi barrio, en mi cuadra. Mi cuadra estaba repleta de puras casas y ahora quedan 3 casas. Si es que son 3. La mía, la de otra persona que vive, que están al frente mío, y no sé si hay otra casa más. Puro edificio. Bueno, pasó eso. Es una mala noticia. Estamos hablando especialmente de la construcción de habitacional, o sea, casas y edificios. La construcción de obras públicas es algo distinto, eso depende de las iniciativas del gobierno, que tienen límites porque el gobierno llegó, ustedes saben cómo recibieron la caja fiscal del gobierno. Ya sabemos la situación en que los dejó el gobierno anterior. Por incompetencia y voluntariamente para dejarlos sin nada. O sea, dejarlos sin la pelota para jugar. Eso yo creo que ocurrió. Yo creo que hubo una intencionalidad. Esa es mi opinión. Y no es la mía solamente, creo yo. Bueno, así que vuelvo a repetir un punto que he hecho en este programa en varias oportunidades. No esperemos que este año se van a resolver todas las cosas como por arte de magia. Si hay gente que esperaba de este gobierno, que esperaba que al otro día iba a mejorar todo, por Dios, por favor, sean adultos, no piensen como los niños. No iba a llegar el viejo pascuero. Piensen además cómo se recibió el país. Pero no, están enfurecidos porque no mejoró su situación al tiro. Entonces, abajo en las encuestas, castiguemos a Kast en las encuestas. Bueno, está bien, está bien. Y ahora quiero entrar a otro tema, que está relacionado, como les decía, también con la economía, pero está relacionado con otras cosas. Se está hablando, entre muchas otras cosas que se quieren agilizar el tema de las iniciativas para instalar plantas de desalinización, o sea, plantas que toman agua del mar, le sacan la sal y la ponen a disposición del público, de las empresas. Eso es una planta desalinizadora. Para información de ustedes, como anécdota, en la Guerra del Pacífico el ejército chileno instaló, creo que por lo menos una planta desalinizadora de la época, claro, con otras tecnologías. Bueno, el asunto estaba enredado, como para variar, en millones de disposiciones que atrasaban todo. Disposiciones supuestamente ambientales. Yo no sé qué cosa ambiental se perjudica en el norte de Chile, donde hay un peladero, con que haya una cañería o una planta desalinizando agua. Hay algunos que creen que esto iba a producir poco menos que se iba a acabar el agua. Yo quiero, ese es el punto que quiero hacerle tecnológico para que se hagan una idea de los recursos de agua que tenemos en el planeta. Para información de ustedes, y ustedes lo pueden verificar haciendo lo mismo que hice yo, consultando la internet, el océano mundial, no importa qué nombre tiene en distintas partes, pero una sola masa de agua, tiene 1.332 millones de kilómetros cúbicos de agua. Repito la cifra, 1.332 millones de kilómetros cúbicos de agua. Les recuerdo que en un decímetro cúbico hay 1 litro de agua. ¿Cuántos litros hay en 1 kilómetro cúbico? 1 billón, o sea, 1 millón de millones de litros en 1 kilómetro cúbico de agua. El agua que se usa en todo el planeta en un año, para todos los fines, industriales, riego, agricultura, consumo humano, lavar el auto, lo que usted quiera. El agua que se usa en todo el mundo en un año equivale a 1 partido por 333.000. O en otras palabras, la cantidad de agua que hay en el océano mundial es 333.000 veces más grande que el agua que se ocupa en un año. Y recordemos que esa agua que se ocupa no desaparece en la nada. Gran parte de ella, prácticamente toda, vuelve al océano, pues es un ciclo. El agua que usted usó en el baño va a una cañería,
que eventualmente va a volver esto, pasa primero por una planta de purificación, eventualmente va a un río y eventualmente vuelve al mar. Pero aunque se desapareciera completamente en la nada, eso es 1 dividido por 333.000. O sea, calcula la cantidad de años que se requerirían para que se secaran los océanos. En otras palabras, no falta agua. Lo que faltan son mecanismos para distribuirla. Y en el caso del agua de mar, desalinizarla, pero para eso hay muchas tecnologías ya. Ya existían en 1879, existen ahora, pregúntenle a los israelitas que te sacan mucha agua del mar, desalinizan, sacan y vuelve. Ya le digo, el agua vuelve, toda prácticamente. La que se evapora vuelve en la forma de lluvia. El agua no se aniquila, la materia no desaparece, cambia de forma, cambia su circuito, es distinto. Así que no hay ningún problema con que se sacara todo el agua que pudiéramos del mar. No le vamos a hacer ni un pinchazo al océano. Nos falta agua, este mundo está repleto de agua. Entonces, estimados amigos, se pueden hacer plantas desalinizadoras, mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el norte, regar más campos de cultivo, quizás hasta empezar a plantar, a cambiar el desierto y convertirlo en un vergel el día de mañana. Yo creo que va a ocurrir, no durante mi vida, pero va a ocurrir a lo máximo. Yo diría que en 50 años más no va a existir el desierto de Atacama. Creo que finalmente se va a regar, se va a plantar, se va a acabar. Bueno, alguna vez el desierto de Atacama, toda esa zona desértica del norte de Chile, no era desértico. El hombre convirtió eso en un desierto. En buena parte, no totalmente, pero en buena parte el hombre contribuyó a desertificar zonas que tenían poca pluviosidad. Bueno, así que quería decir esto para que no se asusten los que creen que sacando agua del mar se va a acabar el agua. Repito la cifra. 1.332 millones de kilómetros cúbicos. Así que, si quieren, multipliquen 1 billón de litros y hay 1.332 millones, entonces serían 1.332 millones de billones. Estamos entrando ya a los trillones. 1.332 trillones de litros de agua. Ok, dicho eso, para que vean ustedes que se puede y se debe desalinizar, se puede y se debe, y probablemente, como estamos claros en Santiago, que se decía que íbamos a tener un año normal o más que normal de lluvia, miren ustedes los soles que tenemos, y por lo mismo los fríos, porque hay sol, porque está completamente despejado, y cuando está completamente despejado, ese calor se va rápidamente cuando atardece, cuando se oculta el sol, y viene el frío. Un frío tremendo en las noches, ¿no es cierto? Bueno, va a llegar un momento que va a tener que desalinizarse masivamente, no solo para las empresas mineras del norte, estimados amigos, para todo el país, o para gran parte del país, va a tener que hacerse, debe hacerse. ¿Para qué hablar de los embalses, que fue un proyecto de Piñera? Me parece que en la primera administración de Piñera había un proyecto como de una docena de embalses, y no sé en qué quedó eso. En nada, parece muy poco. Eso también, para la poca lluvia que está cayendo, por lo menos que no se escurra. Bueno, vamos a ir ahora al proyecto de la reconstrucción, en qué está eso, cuál es la situación que se está viviendo y qué nuevas técnicas está ahora usando la izquierda para torpedearlo, porque de eso se trata. Primero fue la gritadera de que esto era para los ricos. Y ahora están en otra onda, pero que de otra forma es otro torpedo, un torpedo de otro tipo. Pero antes de eso, amigos, permítanme recordarles a Urantiacos, una empresa constituida por especialistas en software de mucho talento que se dedican a crear software para empresas que quieren tener un software a la medida, el software de ellos, para la naturaleza de sus propios datos, para lo que quieren obtener de esos datos, o sea, cómo los quieren procesar, para qué propósito. Todo eso es un asunto muy particular de toda organización, ya sea comercial, académica o lo que sea. Y a ellos atienden Urantiacos. Han atendido a varias universidades, insisto, y a otras organizaciones. Yo me acuerdo, sé de las universidades, no sé de las otras, pero un montón. Y están satisfechos porque un software hecho a la medida es mucho mejor que una adaptación. Hay que tener cuidado con los software, son delicados. La menor cosa que usted se equivoque, la cosa le va a saltar en la cara tarde o temprano.
Bien, además producen aplicaciones móviles para la gente de esa organización, un montón de servicios informáticos. Urantiacos.cl. Sigo con Gires.cl, una empresa de ingeniería, esta vez de ingeniería física, digamos, no software, sino que de hardware, a cargo de un ingeniero mecánico con muchos años, dedicado a ayudar a otros a crear empresas, partiendo con el diseño de ingeniería, la factibilidad de costos y de técnica, el análisis de las herramientas o de la maquinaria que se van a importar, en el campo de la construcción, en el campo de la industria que produce, de fábrica. En todos esos aspectos, ellos están y se han hecho cargo del proyecto desde el primer momento, para que sea un proyecto desde el punto de vista de la ingeniería bien hecho. Ingeniería en todos los sentidos del término ingeniería. Gires.cl. Si usted está pensando en instalar, no sé, una fábrica de calcetines o lo que sea, póngase en contacto para que vea la factibilidad, para que le hagan el diseño, para que vea qué máquinas y herramientas tiene que traer, de dónde traerlas, el paquete completo, amigos, para que no meta las patas. Muchos años de experiencia en este giro. Gires.cl. Y sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos, para los efectos de construir o remodelar en el estilo que ustedes están viendo en las fotos. Sigo con Lascar Comunicaciones, empresa integral de comunicaciones que no solo crea el mensaje adecuado de acuerdo a su producto y servicio para que tenga potencia, para que tenga claridad en el público, sino que además determina con qué medios usar que sea más efectivo, luego evalúa los resultados, según el caso y si es necesario se cambia el concepto o se le matiza. El permanente circuito que permite que una comunicación sea realmente efectiva, estimados amigos. Bueno, el torpedeo consiste en que ahora, en vez de hablar a grito pelado de que esto es un proyecto para favorecer a la ultraderecha, a los ricos, entonces ahora se pusieron como técnicos. Y hemos escuchado a la señora Beatriz Sánchez, que yo la tuve en un programa cuando trabajaba en ¿cómo se llamaba? Tolerancia Cero. Alguna vez estuvo y le pregunté cosas relacionadas con números y se molestó. ¿Qué tanto número? Entonces, pero ahora está hablando de mesas técnicas. Están hablando de consultar a la sociedad. ¿Cómo se puede consultar a la sociedad? ¿Qué quiere decir con consultar a la sociedad? Qué frase más vaga, ¿no? Suena bien para la gente. ¿Consultar cómo? ¿A quiénes? ¿A qué personas? Personas que tienen qué conocimiento de matemática, de economía, de econometría. ¿Consultar qué cosa? Que si es bueno o no es bueno tener pega, tener inversión. ¿Cuál es la consulta? Y la mesa técnica, y los aportes. ¿Y en qué consisten los aportes que están haciendo los Frente Amplistas, que es la división infantil del comunismo? Bueno, algunos de esos aportes implican gastos, que es precisamente lo contrario a lo que precisamente busca, entre otras cosas, el proyecto de reconstrucción, que es terminar con la gastadera, pues. Entonces, está bien, pero hagamos una cosa que requiere dinero para esto y que requiere dinero para aquello. O compensemos lo que ustedes ahorren por acá, gástenlo por acá, porque usan la palabra compensar. ¿Compensar a quién? Al Estado, a los municipios. ¿Compensarlos de qué? Para que sigan pagando a personales de infinito, para que sigan viajando al extranjero, para que sigan comprándose autos nuevos. Esa es la compensación. En otras palabras, sabotaje disimulado como trabajo congresal. Y lamentablemente hay gente de RN que se traga esas estupideces y hablan de que hay que postergar las discusiones porque hay que ver los aportes. Ya se podrán imaginar de qué sector son esas personas dentro de la derecha. Ya se lo podrán imaginar, ¿no? Ya se lo imaginar. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final del programa y solo me resta una vez más agradecer con todo mi corazón, porque también tengo, aunque no lo crean, a las personas que se han estado últimamente sumando a Patreon con el objetivo de ayudar, si les gusta el programa y no pensaban mucho en el asunto. La verdad, uno no piensa mucho en el asunto cuando usa un recurso que no tiene costo en la internet. Y de repente a uno le dicen, oiga, ayúdenos para funcionar. Entonces uno ahí se acuerda. Bueno, muchas personas se están acordando, personas que estaban viendo hace años este programa, que les gusta este programa, que hacen comentarios de este programa,
pero se les pasaba esto de ayudarnos y ustedes pueden ayudarnos con un par de dólares incluso, si no, no se trata de que se latiguen financieramente. Unos dólares, amigos, en Patreon nos ayuda a mantener este programa funcionando. Lo mismo digo a la gente de Flow, exactamente lo mismo. Ustedes pueden ayudarnos, es cuestión de que entren a, por ejemplo, al villegas.cl/. No, en el villegas.cl nomás, ahí hay una sección que explica lo fácil, lo sencillo que es entrar a Patreon para ayudar con dólares. Acuérdense que es dólares. Si usted quiere poner 1.000 pesos, por ejemplo, no ponga 1.000 porque le van a cobrar $1.000 en la tarjeta de crédito. Ponga el equivalente en dólares. 1.000 pesos serán, no sé, en este momento el cambio serán 0,9 dólares, $1, poco menos de $1. Ustedes pongan, $1 es el mínimo, me imagino. Dólares. Ayúdennos para mantener este programa funcionando, si a ustedes les parece. Y muy agradecido a los que ya lo hicieron y a los que ya lo hicieron hace mucho tiempo y han seguido con nosotros, firmes con nosotros. No saben cómo les agradezco y por eso que trabajo lo más que puedo. Próximamente no les puedo dar la fecha, iba a ser hoy día, mañana, pero hubo un problema en Europa. Iba a ofrecerles una entrevista, una conversación, más que entrevista, con un experto en el tema OVNI español, pero se tuvo que postergar, tuvo un problema vinculado con la ola de calor que hay en Europa. Pero en estos días puede ser, yo creo que la próxima semana, con bastante seguridad les voy a poder decir, en mi sitio está esta conversación larga con este señor, que va a estar también, se va a transmitir, se va a usar en Europa, por supuesto. Así es que hago lo que puedo, trato de crear nuevos productos todo el tiempo para compensar, esto sí que es compensación a las personas que nos ayudan en Patreon. Y bueno, ¿qué más, estimado amigo? No se me queda nada. Bueno, mis libros los están esperando en el villegas.cl en las tiendas. Resurrección, Torre de Papel, creo que quedan algunos Julio César. Vean ustedes, ahí está el mostrario del libro. Y a los que quieran recibir el mail gratuito, que es muy cortito, que hago todos los días y ahora voy a hacer otro, entren a elvillegas.cl/correo. Ahí ponen simplemente, en una página especial, ponen su dirección de correo nada más y recibirán todos los días un mail muy cortito donde hago comentarios, recomendaciones de libros, de música, lo que sea que se me ocurra en un momento dado. Usted verá si lo leo o no, no tiene costo ninguno. Bien, muchas gracias por su presencia, por su atención y nos vemos mañana con Nicole Rodríguez.